Bien, vamos a cambiar de tema, Claudio, pero sobre algo que le preocupa a una parte significativa de la población. Y me refiero a los anuncios, a las declaraciones de algunas ISAPRES respecto a su grave situación económica, incluso se ha hablado de la posibilidad de quiebra de algunas de estas instituciones privadas de salud. De qué manera pueden afectar a sus afiliados, qué puede significar para nuestro sistema de salud la quiebra, por qué están en esta situación. Sobre este y otros temas relacionados con la salud vamos a tomar contacto con el exministro de esa cartera, el doctor Emilio Santelices. Muy buenos días, doctor. Muchas gracias por contactarse con nosotros. Buenos días, Juanita. ¿Cómo está? Buenos días, Claudio. Buenos días, doctor. Doctor, hemos leído, escuchado sobre la situación grave que afecta a las ISAPRES, a algunas ISAPRES que están más complicadas que otras, y la verdad es que uno se pregunta, ¿cuál sería la razón por la que declaran las pérdidas que han declarado en el último año y cuál es la proyección para lo que viene? Bueno, yo creo que hay dos razones que pueden ayudar a explicar esto. Pudieran existir otras, pero dos que son evidentes. Una de ellas es que hoy día los del 7% hay un 50% del 7% que aportan los beneficiarios. Hay un 50% de esto que se va a licencias médicas. Eh, y que esto se ha visto agravado, digamos, también a propósito de la pandemia y se viene arrastrando hace muchos años. Es decir, hoy día, a propósito de lo que aportan las personas para su atención de salud, la mitad prácticamente se va a ese propósito. Y eso entonces incrementa el costo y queda menor rango y menores recursos para poder dar cuenta de las coberturas de atención propiamente tal. Y la segunda razón es que en los últimos 2 años, también a propósito de la pandemia, se tomó la determinación de no aumentar los precios de las primas, de lo que pagaban las personas por cada uno de sus planes. En circunstancias que también sabemos que, como ahora lo vemos de manera mucho más dramática, el costo de la vida ha ido aumentando y ahora de manera mucho más acelerada. Ya sabemos que estamos en el 13% de inflación y también eso influye en que los medicamentos, la atención y todo lo que se consume en salud también aumenta su precio. Entonces, si tenemos un aumento del gasto solamente por el aumento del precio, pero lo que aporta cada persona se mantiene fijo, ahí se genera un diferencial que ambas situaciones permiten explicar que las pérdidas que hayan ellos declarado en el primer semestre de este año alcancen los 70.000 millones de pesos. Ujú. Doctor, ahora de todas formas esta es una situación que por lo menos rompe una tendencia que habíamos visto en los años anteriores, donde la tónica era precisamente lo contrario, que las ISAPRES reportaran utilidades, ganancias millonarias año tras año. ¿Por qué algunas ISAPRES finalmente estaban en una situación de vulnerabilidad tal que ante 1 o 2 años con pérdidas ya inmediatamente comiencen a hablar de quiebra? A ver, lo que ocurre es que efectivamente, como usted señala, Claudio, reportaban utilidades, pero la magnitud de ellas, en comparación a la magnitud hoy día de las pérdidas, permite establecer que por lo menos las pérdidas de estos 2 últimos años vienen a, por así decirlo, equilibrar la ganancia de los últimos 9 años. O sea, hay un tema de orden de magnitud también entre el sentido del vector en uno u otro sentido, digamos. Y el que unas puedan tener mayor vulnerabilidad y estén, como escuchaba yo hace un par de días a un miembro de un directorio que en una canal de YouTube le hacían una entrevista y él con fundamento señalaba que había dos de ellas que estaban en riesgo de cesación de pago en los próximos 3 meses. Y la otra razón es que dependiendo de las carteras y de lo que ellos capturen, como de la siniestralidad, que es un tema más técnico, es decir, de cuánto gasta su población, o bien uno podría también asignarle que tiene mayores gastos de administración. Eso último lo pongo como una hipótesis nomás porque no lo constato. Todo esto pudiera explicar que unas tengan mejor resultado que otros. Sin duda que las carteras de la ISAP en cuanto al perfil de las capacidades de pago de cada uno de sus grupos son distintas. Hay ISAPRES que apuntan a sectores de menores ingresos y a otras, en cambio, a sectores de mayores ingresos. Y en consecuencia, seguramente las de mayores ingresos también tienen
asociado planes de mayor costo y las personas asociadas a sus 7% pueden estar pagando una mayor cantidad de prima y eso también pudiera sustentar mejor a esa ISAPRE. Eso son las explicaciones que permiten identificar que las pérdidas que hoy día se declararon sean diferentes entre una y otra institución. Doctor, para tratar de entender, ¿no es cierto?, cómo funciona este sistema, uno se pregunta si el 50% de lo que cotizan obligatoriamente, del 7% que todos los chilenos cotizan, ¿no es cierto?, se estaba destinando a licencias médicas. Me imagino que con FONASA tiene que suceder algo parecido o incluso mayor. No veo por qué la gente que está en la ISAPRE se enferma más que la que está en FONASA. Por lo tanto, el costo sería más o menos parecido para el sistema público. ¿Por qué en el caso de las ISAPRES esto tiene una importancia tan grande, tomando en cuenta que, como dice usted, no se han permitido el alza de los planes, pero esos planes implican que la gente paga adicional al 7% una cantidad de plata que en el sistema público, por ejemplo, la gente no hace? A ver, dos cosas en relación a lo que usted señala, Juanita. Efectivamente, en el caso de las personas que estamos en el seguro público, hoy día del 7% que nosotros pagamos en toda la población que somos FONASA, un 90% se va a licencias Somos médicas. hartos, doctor. Sí, pues, sí, somos 15 millones. Un 90% se va a licencias médicas. Lo que pasa que ahí no olvidemos que aparece el aporte que hace el Estado, digamos, vía aporte de presupuesto general, que no van asociados a ese 7%. Entonces, por eso podríamos decirlo que el impacto no se ve, digamos, como sí se ve en el sistema privado, en donde no concurre el Estado a poder mitigar ese efecto que tiene la licencia. Entonces, pero efectivamente ocurre. Ahora, ¿por qué la diferencia entre uno u otro? Es porque, dado que en el caso de la ISAPRE ellos tienen que resolverla solo, digamos, llamémoslo así, ellos obviamente tienen un sistema de control que es mucho más riguroso. En el caso de la licencia de un beneficiario de FONASA, el control de que esa licencia sea pertinente, oportuna, etcétera, y con los tiempos adecuados, es mucho más laxo, y por consiguiente hay mayor, llamémoslo así, mayor libertad, digamos, para que las licencias se tomen y alcancen una cifra superior, porque de otra manera, ¿cómo uno explica que exista el doble de licencia en un sistema u otro, digamos? Ujú. Doctor, se ha hablado mucho respecto de el factor de la judicialización del alza de los planes, e incluso hubo una polémica ahí con un gerente de una de las ISAPRES que amenazó con demandar de vuelta a quienes finalmente intentaran judicializar este tipo de alzas. ¿Qué pasa con eso? Que efectivamente ha sido algo que ya se volvió una suerte de normalidad. Siento que no tiene para nada de normal que finalmente este tipo de situaciones terminen todas en la justicia y siendo resueltas por la Corte Suprema. ¿Qué pasó con eso, doctor? Bueno, que efectivamente nosotros ya llevamos 10 años discutiendo la necesidad de modificar el sistema. Recuerdo que yo cuando fui ministro impulsé un proyecto de ley y hablé de la seguridad social en salud para, en ese tiempo, digamos, para haber ya terminado con la discriminación por sexo, por edad, y avanzar incluso en un pool de riesgo único, es decir, que las cotizaciones todas se socializaran en un solo fondo para que posteriormente, a partir de esa solidaridad al interior del fondo, donde se juntaba el 7% de todos los chilenos, se pudiera generar una cobertura en función de las necesidades de las personas. Es decir, el principio para mí rector es que cada uno aporta en función de sus capacidades y recibe en función de sus necesidades. Y esa sería la estructura sana que como sistema y bajo el alero de la seguridad social debiéramos avanzar. Como esto en esta discusión de los 10 años y con los proyectos reiterados como el que yo puse y que la oposición hoy día, oficialismo, se opuso tenazmente en avanzar, tenemos que llegamos a un punto de intolerancia de parte de las personas, de ver que sus planes siguen subiendo,
de que se producen estas discriminaciones que se han ido corrigiendo mediante normativas de la superintendencia, pero que para la gente no es suficiente. Entonces, finalmente, la política pública en salud se termina sancionando en los tribunales. Y de hecho, lo que tenemos hoy día no es más que, más allá de la contingencia que ya comentábamos, es una consecuencia de este proceso que la clase política no fue capaz de resolver en los últimos 10 años, toda vez que existieron instancias como la que yo les señalaba, que buscamos denodadamente de poderlas resolver y de fondo, es decir, que tuviéramos un sistema que fuera solidario, que fuera equitativo, que fuera eficiente y que diera esta cobertura en el alero de la seguridad social. Eso no ocurrió, pero entonces hoy día lo que debemos entender, y yo creo que aquí hay un llamado con sentido de urgencia hacia la autoridad, que este no es un problema de las ISAPRES. O sea, para mí el título es el drama de los 3,5 millones de chilenos, o poco menos, que hoy día pueden verse en el riesgo de no tener cobertura en salud, porque finalmente ellos no pueden hacerse responsables o ser, por así decirlo, los culpables, entre comillas, de que hayamos tenido un sistema que dejó de funcionar y que los legisladores por 10 años miraron para el lado o dificultaron las soluciones que algunos planteamos. Entonces, a esas personas tenemos que darle una respuesta ahora. Entonces, yo creo que el señalar que, bueno, ellos tienen que resolverlo con las ganancias del pasado, como se ha señalado, no se hace cargo del drama sanitario que podríamos tener. Fíjense, Claudio y Juanita, que si nos ponemos a reflexionar desde la mirada sanitaria, es extraordinariamente alarmante que pudiéramos tener sobre 3 millones de personas que no tengan cobertura para atenderse. Uno podría decir, bueno, se van al FONASA, está bien, pero ahí, bueno, el Estado va a tener que recurrir con fondos, pero a su vez hay una carga sobre los prestadores que no van a estar financiados y muchos de ellos podrían quebrar. Entonces, aquí pudiéramos estar en presencia de una crisis sanitaria como consecuencia de lo que ya hemos conversado, con un efecto dominó de insospechadas consecuencias. Entonces, yo creo que aquí, más allá que está claro que el modelo de financiamiento va a cambiar, ¿no es cierto?, porque ya existe consenso en muchos temas centrales, ¿no es cierto?, a nivel país. En el intermedio, como país y las instituciones tenemos que ser serios en generar una transición que dé estabilidad al sistema hacia el cambio, como asimismo a las personas para que estén resguardados en su seguridad social en el ámbito de la salud. Entonces, aquí no es un tema ni político, de decir, bueno, tenemos que matar a la ISAPRE, como se dijo en un momento por ahí, una autoridad que dijo, bueno, tienen que borrarse del mapa. Todo aquello podrá ocurrir o no, pero la responsabilidad de la autoridad es hacerse cargo de las 3 millones y un poco más de personas. Y ese es el llamado que yo lo encuentro muy alarmante, porque uno escucha los titulares, sabe que aparecen estas cifras, en fin, pero no se conoce que existe un equipo de trabajo para decir, bueno, ¿cómo abordamos seriamente esta transición? ¿Y cómo le transmitimos a la población que está en esta condición que imagínense una persona que está hoy día en un tratamiento con un cáncer? No olvidemos que el cáncer hoy día es la primera causa de muerte. Tenemos 54.000 cánceres al año y que tiene la amenaza de que su ISAPRE la va a dejar de pagar. No olvidemos que hay una clínica que ya hoy día no recibe los bonos de 2 ISAPRE. Imagínense cómo se siente ese paciente. Sabemos que los pacientes crónicos hoy día son un alta porcentaje de la población que están en tratamientos que son de cuidado. ¿Qué es lo que pasa con esas personas hoy día? Entonces, yo pienso que la discusión hay que instalarla desde allí, y nuestra responsabilidad social, nuestra responsabilidad sanitaria, tiene que poner el acento mirando a las personas y poniendo a las personas adelante. Más allá que uno le puedan gustar o no le puedan gustar la ISAPRE, ese es otro tema, pero las personas confiaron en un sistema que el Estado de Chile proveó para la población, y por consiguiente la población no tiene por qué sufrir esta merma de que no hayamos sido capaces de resolverlo durante estos 10 años que yo le señalaba. Doctor, a propósito de lo que usted está mencionando y del cambio de sistema, en estos momentos estamos hablando de un cambio de sistema de salud, ¿no es cierto?, donde efectivamente el Estado va a tener un rol mucho mayor y los prestadores privados van a funcionar dentro de ese sistema.
Y por otro lado, usted está planteando el tema de qué hacemos mientras tanto, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos con aquellos aproximadamente 3 millones de personas que están afiliados a las ISAPRES si estas instituciones no fueran capaces de responder, si quebraran? Efectivamente hay una responsabilidad con la ciudadanía respecto a qué pasa con su salud. Pero, por otra parte, cuando los empresarios privados fracasan, no tienen ninguna responsabilidad, porque acá hay empresarios. Estas fueron instituciones de salud privada donde había detrás gente que invirtió y que se instaló como quien tiene un negocio. ¿Hay responsabilidad o no? Cada vez que al privado le va mal, el Estado tiene que hacerse cargo. No, usted tiene mucha razón, Juanita. Efectivamente hay responsabilidad y la ley así también lo determina y lo tiene diseñado. Es decir, hoy día, si una ISAPRE se declara en quiebra, lo que primero ocurre es que esa cartera, llamamos cartera, ¿no es cierto?, a ese grupo de pacientes que se adhieren al sistema, para los auditores, para si alguno no está, tiene que ser, se le entrega a que cualquiera ISAPRE pueda hacerse cargo de esa cartera y se licita para que ella lo acoja. Pero hoy día estamos en presencia de un problema que es sistémico. Entonces, si bien eso ocurrió hace 15 años con un ISAPRE, pero concurrió otra a hacerse cargo de esa cartera, hoy día no sabemos si eso pudiera darse, dado que de manera sistémica todas están en una situación muy crítica, ¿se fija? Entonces, ahí, más allá de esas responsabilidades, volvemos a lo mismo, cómo le damos certeza jurídica y financiera a las personas. Y ese es el drama por el cual entonces no basta que uno, cuando es autoridad sanitaria, ¿no es cierto?, diga, bueno, eso tienen que arreglarlo, porque uno tiene que ser parte de la solución en ello, digamos. Y por consiguiente, de ahí la importancia que aquí, insisto en el punto, estamos en presencia de un problema que más bien yo lo miro y pongo el énfasis en las personas. Y también reiterar que efectivamente aquí lo que nos ocurrió es que quienes levantamos la voz en su momento no fuimos escuchados e incluso tuvimos detractores, digamos, que hoy día están en el oficialismo, que no nos quisieron apoyar para impulsar un proyecto que esto lo hubiese resuelto de raíz, digamos, pero eso ya es un antecedente que hay que tenerlo a la vista nomás, pero tampoco nos sirve para poder avanzar y mirar con esperanza el futuro, digamos. Doctor Emilio Santelices, ex ministro de Salud, agradecerle el hecho que haya estado con nosotros a esta hora de la mañana. Que tenga un muy buen día. Ustedes también, gusto saludarlos, Claudia y Juanita. Muy buenos días, doctor. Muy bien, hasta luego. Hasta luego. Juanita, son las 7 de la mañana con 59 minutos. Tenemos que hacer una pausa en esta primera edición de Radio Análisis, pero el programa continúa. Ya llega nuestro director Patricio López. Nosotros nos reencontramos mañana, Juanito. Un abrazo grande, que estés bien. Que tengan muy buen día. Hasta mañana.